Estamos con Julio Carreras, escritor y periodista santiagueño, que ha sido el fundador y coordinador de la API. Julio, ¿cómo surge la API en Santiago del Estero? ¿En qué circunstancias? La API en realidad surge no en Santiago del Estero, sino en una realidad que comienza cada vez a consolidarse más en la imaginación, principalmente de la gente, que es la realidad virtual. Nosotros teníamos una reunión virtual con periodistas de diferentes lugares del mundo en un sitio que se llamaba periodismo.com. De mi parte, luego de analizar algunas características de la realidad periodística de ese momento, que era el año 2000, surge la propuesta de organizar una asociación internacional de periodistas, en el sentido de tratar de compartir estas destrezas que nosotros habíamos ido adquiriendo aproximadamente desde el año 97, 98 en adelante, para aplicarlas a un nuevo tipo de periodismo que había surgido, que era el periodismo digital. Entonces, al surgir la propuesta, tiene rápidamente eco en 5 o 6 personas, como siempre sucede en estas cuestiones. Se desencadena un movimiento en el cual participa una periodista alemana, un periodista de Buenos Aires y una periodista de Chile. Y entre los 5 impulsamos el primer grupo de la Asociación de Periodistas de Internet. ¿El periodista de Internet existe como profesión en sí? ¿Existe el profesional del periodismo de Internet? Sí, eso fue una de las primeras discusiones que tuvimos en la Asociación de Periodistas de Internet. Incluso recuerdo particularmente un debate muy extenso que tuvimos con la participación de Eduardo Blaustein, que es un excelente periodista de Buenos Aires, que durante la dictadura militar había estado exiliado en España y en Madrid había sido profesor de la Universidad de Periodismo. Cuando volvió fue uno de los directivos del diario Página 12 y fue director de la revista, muy buena desde mi punto de vista, Página 30, que hacía Página 12. Y Eduardo Blaustein, de algún modo, ponía en duda la existencia de esa especialidad del periodismo de Internet. De algún modo, la mayoría de los periodistas consideraban en ese momento de que el periodista de Internet no era nada más que un periodista tradicional que utilizaba Internet como un recurso más para hacer trascender su trabajo periodístico. Digamos, para graficar, como si un periodista común utilizara un celular para hacer una entrevista en vez de un micrófono. Y estábamos nosotros los que creíamos que no era así, que Internet era todo un mundo, nos abría todo un nuevo campo de trabajo en donde los recursos, el lenguaje, las comunicaciones se iban a modificar completamente, por lo cual ameritaba crear una nueva especialidad, que era el periodismo de Internet. De la misma forma que cuando a principios del siglo III o IV aproximadamente se comenzaron a editar los primeros libros en Europa de la Edad Media, que principalmente se editaba la Biblia, se organizaban equipos inmensos de copistas, de personas que escribían a mano sobre papel que se sacaba de los árboles, se lo hacía artesanalmente, o sobre lo que se llamaba papiro, que eran hojas hechas del cuero de cabras. Ese tipo de producción de libros permitía que a lo mejor se pudiese editar un libro cada 2 o 3 años. Un libro. Lo cual hacía de la lectura una actividad elitista. Cuando surge la imprenta, las características del editor cambian completamente. Bueno, algo parecido a lo que surge en el siglo XV en Europa, con el inicio de la impresión de libros de una manera masiva, sucede con Internet.
En la actualidad, el conocimiento y la transmisión de esos conocimientos, así como la información, adquieren nuevos recursos y adquieren una trascendencia de inmediatez universal que los potencia hasta un punto en que no se los puede tratar de la misma manera que se trataba el periodismo hace 30 años atrás, cuando el periodista era un hombre que se sentaba a las 7 de la tarde para sintetizar la información del día que iba a ser leída recién al día siguiente. Ahora se trabaja para un público que va a leer la noticia inmediatamente, casi, a los 5 minutos o a los 10 minutos de provocado el hecho y la circunstancia que se está informando. Y ese es el modo de informar de Internet, la inmediatez, la celeridad, la combinación de medios audiovisuales con el texto, un lenguaje diferente para millones de personas de diferentes culturas, por lo cual hay que sintetizar conceptos. Es decir, es un tema muy complejo, se podría profundizar muchísimo, pero la base de la respuesta sería sí, el periodista de Internet es un profesional diferente, que debe ser tratado de esa manera por los institutos académicos. Bien. Además, le da cierta independencia, ¿no? Al tener libertad, digamos, de poder expresar, no depender de un medio como son los masivos, ¿no? Claro. Justamente la gran revolución de Internet ha sido el blanqueamiento, se puede decir, de la información. ¿En qué sentido? Ya los medios de comunicación, que son por lo general grandes empresas, en donde a veces los dueños de un diario no son periodistas, sino son dueños de supermercados, supongamos. No pueden manipular la información, en ciertos casos, por haber trascendido la tecnología digital de comunicaciones tanto, que cualquier persona que esté presente en el hecho puede informar inmediatamente de lo que está sucediendo. Entonces resulta mucho más difícil ocultar la información. Eso potencia la posibilidad de los periodistas independientes, que al no estar comprometidos con los grandes monopolios de la información, es decir, no están comprometidos ni con las grandes empresas ni con los gobiernos que con frecuencia actúan aliados de estas grandes empresas, puede informar la verdad y puede otorgarle un renacimiento al periodismo, en el sentido de que se maneje con las pautas que le dieron origen, es decir, una ética periodística que esté relacionada con el deber de entregarle al público y de considerar al público su principal objetivo, y no, como lamentablemente la mayor parte de las grandes empresas de la información han caído en la actualidad, de manipular las conciencias de la sociedad a través de inducir principios o objetivos que se han propuesto ellos como empresas. Entonces, el periodismo de Internet permite esa libertad y esa capacidad. Sin embargo, yo considero que todavía, a pesar del tiempo que ha pasado desde que tenemos Internet y a pesar de la masividad tremenda que tiene en la actualidad, y esto no es una opinión, sino que es una constatación de estadísticas. En Estados Unidos, Internet es la segunda fuente de información después de la televisión, ha superado los diarios. Entonces, quiere decir que los periodistas de Internet son más importantes ya que los periodistas de los diarios. Somos nosotros los periodistas los que no tenemos conciencia de eso. Todavía estamos atrasando nuestro reloj mental y estamos trabajando, o queremos seguir trabajando, como en los años 80 o 90. Bueno, eso es en la actualidad. ¿Y en el futuro cómo te imaginas el periodismo de Internet? Yo creo que el futuro es del periodista de Internet. El periodista de Internet va a ser el protagonista principal. Ya lo está haciendo en alguna medida, pero me parece que somos nosotros a veces los que no nos damos cuenta y queremos seguir trabajando como se hacía en los diarios de 30 años atrás. Hace 15 días aproximadamente, el New York Times, que es prácticamente el paradigma
histórico del periodismo en todo el mundo, ya que es el diario no solamente más grande del mundo, sino que también es el diario que, desde un punto de vista de las técnicas, de la calidad de la información, de los colaboradores, en el sentido de su excelencia, significa un ejemplo para todos los periódicos del mundo. El New York Times, a través de su propietario, anunció en un congreso internacional de prensa de que iba a dejar en los próximos días de publicar su edición de papel. Concretamente significa que el New York Times va a comenzar a ser únicamente un diario de Internet, sin ningún otro tipo de soporte. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el futuro de la información va a ser la pantalla de la computadora, que también con el tiempo se va a convertir en una pantalla que nos va a permitir ver televisión o leer diarios. Como de algún modo muestra, aunque de un modo rudimentario todavía, la película de Matrix, en donde vemos que la gente se informa, tiene pantallas por todas partes en donde transcurre la información constantemente. Y cualquiera que quiera verla se detiene a mirarla ahí. Vamos a tener pantallas de televisión en donde nosotros con un teclado o de una manera digital vamos a poder seleccionar lo que queremos ver o escuchar y vamos a poder participar en tiempo real en el proceso de la información. Por eso yo creo que es importante reiterar que las universidades deben darle mucha importancia a la especialización de periodistas de Internet.